Comenzamos la lectura de Drácula por fin. Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker. En taquigrafía. 3 de mayo, Bistritz. Salí de Múnich a las 8:35 de la tarde del 1 de mayo y llegué a Viena a primera hora de la mañana siguiente. Debería haber llegado a las 6:46, pero el tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso por lo poco que pude ver desde el tren y lo poco que pude caminar por sus calles. Tuve miedo de alejarme mucho de la estación, pues habíamos llegado tarde y saldríamos lo más de acuerdo posible con el horario previsto. La impresión que tuve es de que estábamos dejando el oeste y entrando en el este, el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio. Aquí, de gran anchura y profundidad, nos llevó a las tradiciones del dominio turco. Salimos a la hora exacta y llegamos ya caída la noche a Clansenburg, noche que pasé en el Hotel Royal. Comí, o mejor dicho cené, pollo con una especie de pimentón rojo que estaba muy bueno, pero que me dio mucha sed. Nota: conseguir la receta para Mina. Le pregunté al camarero, quien me dijo que se trataba del paprika hen y que, siendo un plato nacional, lo encontraría por todo el territorio de los Cárpatos. Encontré de gran utilidad mi escaso alemán. Sin duda, no sabría decir qué hubiera hecho sin él. Habiendo dispuesto de algún tiempo libre en Londres, visité el Museo Británico, buscando en la biblioteca libros y mapas relativos a Transilvania. Se me ocurrió que algunos conocimientos previos sobre el país no podrían dejar de tener cierta importancia al tratar con un noble de la región. Encontré que la comarca que había dicho se hallaba situada en el extremo oriental del país, precisamente en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos, una de las más remotas y menos conocidas regiones de Europa. No pude encontrar en ningún mapa ni libro la localización exacta del castillo de Drácula, pues no hay mapas de Transilvania que puedan compararse con los de nuestros servicios cartográficos, pero descubrí que Bistritz, ciudad con correo de postas citada por el conde Drácula, es un lugar bastante conocido. Anotaré aquí algunas de mis observaciones, ya que pueden refrescarme la memoria cuando hable a Mina de mis viajes. La población de Transilvania está formada por 4 diferentes nacionalidades sajones en el sur y mezclados con ellos los válacos y descendientes de los dacios, húngaros en el oeste y los céquelis en el este y el norte. Viajo ahora entre estos últimos que afirman descender de Atila y de los hunos. Es posible que así sea, pues cuando los húngaros conquistaron el país en el siglo XI, ya encontraron instalados allí a los hunos. He leído que toda superstición conocida puede hallarse en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de un remolino de la imaginación. Si es así, mi viaje puede ser interesante. Nota: debo preguntar al conde sobre todo esto. No dormí bien, a pesar de que mi cama era bastante cómoda, pues tuve toda clase de sueños raros. Un perro estuvo toda la noche aullando bajo mi ventana, lo cual quizá tuvo que ver con ello, o bien pudo haber sido la paprika, pues me bebí todo el agua de la jarra y seguía teniendo sed. Ya cerca del amanecer concilié el sueño, pero me despertaron las repetidas llamadas a la puerta, por lo que pienso que me había dormido profundamente. Para desayunar me dieron más paprika y una especie de gachas de harina de maíz que llamaban mamaliga, así como berenjenas rellenas de salpicón, plato excelente llamado impletata. Nota: conseguir la receta también. Tuve que desayunar deprisa, pues el tren salía poco antes de las 8, o más bien así debería haber sido, ya que tras llegar precipitadamente a la estación a las 7:30, hube de esperar sentado en el vagón más de una hora hasta que el convoy empezó a moverse. Me parece que conforme se va hacia el este, más impuntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? Durante todo el día pareció que íbamos por un país lleno de bellezas naturales. A veces se veían pequeñas aldeas o castillos en lo alto de escarpadas colinas, como las que aparecen en los viejos misales. En otras ocasiones corríamos junto a ríos y torrentes que, a juzgar por sus anchos muros de piedra en cada orilla, parecían experimentar grandes crecidas. Hace falta mucha agua y una fuerte corriente para que un río tranquilo se desborde por ambas orillas. En cada estación había grupos de personas, en ocasiones verdaderas multitudes, con toda clase de atuendos. Algunos eran iguales que nuestros campesinos o los que he visto atravesando Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones hechos en casa, mas otros eran
muy pintorescos. Las mujeres parecían bonitas, excepto cuando estabas cerca de ellas, pero muy desgarbadas de cintura. Todos llevaban amplias mangas blancas, de un tipo u otro, y todos lucían grandes cinturones con gran cantidad de cintas colgando, que se movían en torno a suyo como en el ballet, pero claro está, llevan debajo una especie de enaguas. Los más chocantes de todos los que vimos eran los eslovacos, que son más bárbaros que el resto, con sus grandes sombreros de cowboy, anchos pantalones de un blanco ceniciento, camisas de lino blancas y enormes y pesados cinturones de cuero de unos 30 centímetros de ancho, guarnecidos con clavos de latón. Calzan botas altas con los pantalones por dentro y tienen largos cabellos y grandes bigotes negros. Son muy pintorescos, mas no parecen muy simpáticos. En un escenario serían considerados de inmediato como una cuadrilla de antiguos bandidos orientales. Sin embargo, y como me han dicho, son totalmente inofensivos y más bien carentes de agresividad. Ya anochecido, llegamos a Bistritz, una vieja ciudad de gran interés, situada prácticamente en la frontera, pues el desfiladero de Borgo conduce desde allí a Bukovina. Ha tenido una tormentosa existencia y ciertamente se aprecian las señales de ello. Hace 50 años tuvieron lugar una serie de grandes incendios que causaron terribles estragos en 5 ocasiones. Muy al comienzo del siglo XVIII, Bistritz sufrió un asedio de 3 semanas y murieron 13.000 personas. A las víctimas causadas por la guerra misma se añadieron las provocadas por el hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había aconsejado alojarme en el Golden Crown Hotel, que encontré, para mi delicia, totalmente pasado de moda, pues desde luego yo quería conocer en todo lo posible las costumbres del país. Era obvio que me esperaban, pues cuando llegué cerca de la puerta me encontré con una mujer de edad y jovial aspecto, vestida con el habitual atuendo campesino, saya blanca y delantal largo y doble, por pecho y espalda de colores, casi demasiado ceñido para la modestia. Al llegar junto a ella, me saludó con una inclinación y dijo: «¿Herr English?» «Sí», contesté, «Jonathan Harker». Sonrió y dijo algo a un anciano con blancas marcas de camisa que le había seguido hasta la puerta. Desapareció, pero volvió de inmediato con una carta. «Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Le espero con ansiedad. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 sale la diligencia para Bukovina. Hay un lugar en ella reservado para usted. En el desfiladero de Borgo, un carruaje le estará esperando para traerle hasta aquí. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrutará de su estancia en mi hermoso país. Su amigo Drácula». 4 de mayo. Supe que el dueño del hotel había recibido una carta del conde pidiéndole que consiguiese para mí el mejor sitio del coche, pero preguntándole sobre los detalles me pareció algo reticente y, como pretendiendo que no podía comprender mi alemán, esto no podía ser verdad, porque hasta ese momento me había entendido perfectamente. Al menos había contestado a mis preguntas como si así fuera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron como asustados. El dueño murmuró que el dinero llegó en una carta y que eso era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo sobre su castillo, ambos, él y su mujer, se santiguaron y, diciendo que no sabían nada de él en absoluto, se negaron sencillamente a hablar más. Era casi la hora de mi partida, por lo que no tuve tiempo de preguntar a otras personas. Todo era muy misterioso y nada tranquilizador. Justo antes de marcharme, la anciana apareció en mi habitación y me dijo histéricamente: «¿Debe usted ir? Oh, joven Herr, ¿debe usted ir?» Se encontraba en tal estado de excitación que parecía haber perdido el dominio del alemán que sabía y lo mezclaba con otra lengua que yo no conocía en absoluto. Solo pude entenderla haciéndome muchas preguntas. Cuando le dije que debía irme de inmediato y que tenía que ocuparme de asuntos importantes, me preguntó otra vez: «¿Sabe usted qué día es hoy?» Respondí que era el 4 de mayo. Ella asintió con la cabeza y dijo: «Oh, sí, ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es?» Al decir yo que no la comprendía, continuó del siguiente modo: «Es la víspera de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando el reloj marque las 12, todos los seres malignos del mundo andarán libremente por ahí? ¿Sabe usted dónde va y a qué va?» Estaba tan visiblemente angustiada que intenté consolarla, pero todo fue inútil. Por último, cayó de rodillas y me imploró que no me fuera, o al menos que esperase 1 o 2 días. Todo esto era ridículo, pero no me sentí tranquilo. Sin embargo,
Yo tenía cosas que hacer y no podía permitir que nada me estorbase. Así pues, intenté levantarla y le dije tan seriamente como pude que se lo agradecía, pero que mi deber era imperativo y que tenía que irme. Entonces se puso en pie, secó sus lágrimas y quitándose un crucifijo que llevaba al cuello me lo ofreció. Yo no supe qué hacer porque, como miembro de la Iglesia de Inglaterra, me han enseñado a considerar tales cosas hasta cierto punto como idolatrías, pero me pareció de mala educación rechazar así a una anciana de tan buenas intenciones y en tal estado de ánimo. Creo que vio la duda reflejada en mi rostro, pues me colgó el rosario del cuello y me dijo: «Hágalo por su madre», tras de lo cual salió de la habitación. Escribo esta parte del diario mientras estoy esperando la diligencia, la cual naturalmente se retrasa. Y el crucifijo sigue en mi cuello. No sé si se debe al miedo de la anciana o a las muchas tradiciones espectrales de este lugar o al propio crucifijo en sí, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este cuaderno llegase a Mina antes que yo, que le lleve mi adiós. Aquí llega el coche. 5 de mayo. El castillo. Se ha desvanecido la bruma de la mañana y el sol luce alto en el distante horizonte, que parece como recortado por árboles o cerros, no sé, porque está tan lejos que grandes y pequeñas cosas se confunden. No tengo sueño y como no me llamarán antes de que despierte, me pondré a escribir, naturalmente, hasta que llegue el sueño. Hay muchas cosas extrañas que anotar y para que quien las lea no piense que cené demasiado antes de dejar Harvey Street, voy a especificar con exactitud cuál fue mi cena. Tomé lo que aquí llaman filete de ladrón, esto es, trozos de panceta, cebolla y carne de vaca, sazonado con pimentón picante y todo ello ensartado en palillos y asado al fuego, de forma tan sencilla como se prepara en Londres la carne de gato. El vino fue un Mediach dorado que produce un raro picor en la lengua, el cual, sin embargo, no es desagradable. Solo tomé un par de vasos y nada más. Cuando subí al coche, el conductor todavía no había ocupado su sitio y le vi hablando con la mujer del hotel y hablaban evidentemente de mí, pues me miraban a cada momento y algunas de las personas que estaban sentadas en un banco junto a la puerta, lo que aquí llaman el portador de palabras, se acercaron a escuchar y después me miraron, la mayoría de ellos con conmiseración. Pude escuchar muchas palabras repetidas a menudo, palabras extrañas, ya que había allí gentes de diversas nacionalidades. Saqué tranquilamente de mi libreta el diccionario políglota que llevaba y las busqué. Debo decir que ello no me animó, pues entre esas palabras estaban Ordog, Satán, Pokol, infierno, Estregoica, bruja, Brolok y Kostlak. De estas dos, la primera es eslovaca y la segunda serbia, significando algo como hombre lobo y vampiro. Nota, he de preguntar al conde acerca de estas supersticiones. Cuando el carruaje se puso en marcha, la gente que se encontraba a la puerta del hotel y que había aumentado hasta ser una pequeña multitud, se santiguaron y señalaron hacia mí con dos dedos. Con cierta dificultad conseguí que un compañero de viaje me explicase lo que ello significaba. Al principio no quería decirme nada, pero al saber que yo era inglés, me explicó que se trataba de una protección contra el mal de ojo, lo cual no me gustó demasiado, pues acababa de comenzar mi viaje hacia un lugar desconocido para encontrarme con un hombre también desconocido, pero todos parecían bien intencionados, tan angustiados y tan compasivos, que no pude por menos de emocionarme. Nunca olvidaré la última visión que tuve del patio de la posada y del grupo de pintorescos personajes, todos persignándose mientras permanecían en torno a la amplia arcada, con un fondo de esplendoroso follaje de adelfas y naranjos plantados en barriles de color verde y agrupados en el centro del patio. Entonces, nuestro cochero, cuyos amplios calzones de lino cubrían toda la parte delantera del pescante, Gotza, lo llamaba por aquí, hizo restallar su enorme látigo sobre sus 4 pequeños caballos que abrían la marcha los unos junto a los otros y comenzamos nuestro camino. Pronto desaparecieron de mi vista y de mi recuerdo los temores fantasmales ante la belleza del escenario por el que marchábamos, aunque si yo hubiese conocido la lengua, o más bien las lenguas en que hablaban mis compañeros de viaje, ¿acaso no hubiera podido desecharlos tan fácilmente? Ante nosotros se extendía una tierra verde y empinada llena de bosques y espesuras, con colinas aquí y allí coronadas de árboles o de granjas, con sus blancos hastiales apuntando hacia el camino.
Veíanse por todas partes confusas masas de frutales en flor, manzanos, ciruelos, perales, cerezos, y conforme avanzábamos podía ver la verde hierba que crecía bajo los árboles sembrada de pétalos caídos. Por entre esas verdes colinas de lo que aquí llaman Mittelland, discurría la carretera que parecía perderse al doblar una curva llena de hierba o cortarse ante las ramas de los pinos que aquí y allá se desperdigaban por las laderas de las colinas como lenguas de fuego. El camino era accidentado y, sin embargo, parecía que volábamos sobre él a una velocidad febril. No pude comprender en aquel momento el porqué de una urgencia tal, pero el conductor evidentemente no quería perder tiempo en llegar a Borgo Bruna. Me dijeron que este camino era excelente en verano, pero que todavía no había sido apropiadamente reparado después de las nieves del invierno. En este sentido es diferente del resto de las carreteras de los Cárpatos, pues, según una vieja tradición, no son conservadas en buen estado. Ya de antiguo no las reparaban los hospodares para que los turcos no pensaran que se disponían a traer tropas extranjeras y precipitar una guerra que siempre estaba a punto de estallar. Más allá de las grandes y verdes colinas de Mittelland, se alzan enormes pendientes boscosas que llegan hasta los puntos más elevados de los mismos Cárpatos. Se erguían a derecha e izquierda de nosotros, con el sol de la tarde cayendo de lleno sobre ellas, realzando los espectaculares y hermosos colores, azul intenso y púrpura en la parte sombreada de las cumbres, verde y castaño allí donde se mezclaban hierba y roca, y una perspectiva sin fin de rocas y agudos riscos donde los picos nevados se alzan grandiosamente. Aquí y allá parecían surgir grandes hendiduras en las montañas a través de las cuales, conforme el sol se ponía, veíamos de vez en cuando el blanco destello de una cascada. Uno de mis compañeros de viaje me tocó en el brazo cuando rodeábamos una colina y empezábamos a remontar hacia el pico escarpado y nevado de una montaña que, conforme avanzábamos en nuestro serpenteante camino, parecía estar frente a nosotros. ¡Mire! ¡Istenseck! El asiento de Dios. Y se santiguó reverentemente. Mientras serpenteábamos por la interminable carretera y el sol se hundía poco a poco detrás de nosotros, las sombras del anochecer comenzaron a rodearnos. Ello fue acentuado por el hecho de que en las nevadas cumbres de las montañas todavía brillaba el atardecer, que parecía relucir con un delicado resplandor osado y frío. Pasaban de vez en cuando checos y eslovacos con sus pintorescos trajes, pero pude notar que el boico, por desgracia, abundaba entre ellos. A lo largo del camino veíanse numerosas cruces ante las cuales se santiguaban mis compañeros de viaje. Aquí y allá algún campesino, hombre o mujer, aparecía arrodillado ante una imagen religiosa. Ni siquiera se volvían para vernos pasar, sino que parecían perdidos en su devoción, sin ojos ni oídos para el mundo exterior. Muchas cosas eran nuevas para mí. Por ejemplo, los alminares de heno en los árboles y los hermosos grupos de abedules con sus blancas ramas brillando como plata entre el delicado verde de las hojas. De vez en cuando adelantábamos a un Leiterwagen, la habitual carretera de los campesinos, con su estructura articulada como de serpiente, calculada para adaptarse a las irregularidades del camino. En ellas siempre iba sentado un nutrido grupo de campesinos que regresaban a casa, los checos con sus blancas pieles de cordero y los eslovacos de colores, llevando estos últimos sus largos bastones a modo de lanza, con una hacha en el extremo. Al atardecer comenzó a hacer mucho frío y el creciente crepúsculo pareció sumir en una oscura bruma la negrura de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que discurrían profundos en los espolones de los montes, conforme íbamos subiendo por el desfiladero, los negros abetos se destacaban acá y allá contra el fondo de la nieve reciente. A veces, cuando la carretera se abría paso a través de pinares que en la oscuridad parecían cerrarse sobre nosotros, grandes masas grisáceas que caían sobre los árboles producían un fantástico y solemne efecto que fomentaba los pensamientos y las lúgubres figuraciones sugeridas por el atardecer, cuando la puesta del sol proporcionaba un extraño relieve a las fantasmales nubes que en los Cárpatos parecen deslizarse continuamente por los valles. En ocasiones, las colinas eran tan escarpadas que, a pesar de la prisa del cochero, los caballos tenían que ir despacio. Me apeteció apearme y subir la cuesta caminando como hacemos en casa, pero el cochero no quiso ni oír hablar de ello. «No, no», dijo,
No debe caminar aquí, los perros son muy feroces. Y añadió lo que sin duda quería ser un rasgo de humor negro, pues miró alrededor suyo con objeto de obtener una sonrisa aprobadora por parte de los otros viajeros. Y es posible que tenga lo suficiente de esto antes de irse a dormir, señor. Solo hizo una parada muy rápida para encender los faroles. Cuando oscureció, pareció apoderarse de los pasajeros un cierto nerviosismo, ya que se pusieron uno tras otro a hablar con él, como instándole a ir más deprisa. El cochero azotó sin piedad a los caballos con su largo látigo y con furiosos gritos de apremio les exigió más esfuerzo. Fue entonces cuando pude ver en lo oscuro una especie de claridad grisácea frente a nosotros, como si hubiese una abertura en las montañas. Aumentó el nerviosismo de los pasajeros. El enloquecido carruaje se bamboleaba sobre sus grandes ballestas de cuero y se balanceaba como un bote sacudido por un mar tempestuoso. Tuve que sujetarme con fuerza. El camino se hizo más llano y parecía que volábamos. Las montañas parecieron acercarse hasta nosotros por ambos lados y mirarnos ceñudamente. Estábamos entrando en el desfiladero de Borgo. Uno tras otro, varios de los pasajeros me ofrecieron obsequios, como una insistencia tal que no pude rechazarlos. Eran ciertamente regalos de raros y variados tipos, pero todos ofrecidos con sencilla buena fe, acompañados de una palabra amable y una bendición, y con esa extraña mezcla de gestos indicadores del miedo que ya había visto en la puerta del hotel del Bistritz. La señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Después, mientras íbamos a toda velocidad, el cochero se inclinó hacia adelante y los pasajeros a cada lado del carruaje, estirando el cuello y escrutando ansiosamente la oscuridad. Era evidente que algo muy especial estaba ocurriendo. Se esperaba que ocurriese, pero aunque pregunté uno tras otro, ninguno me dio la menor explicación. El nerviosismo duró algún tiempo. Por fin vimos ante nosotros que el desfiladero se abría hacia el este. Por el cielo pasaban oscuras nubes y en el aire se percibía una sensación pesada y opresiva de tormenta. Parecía como si la cadena de montañas hubiera separado dos atmósferas y nosotros hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo buscaba con la vista el vehículo que habría de llevarme hasta el conde. A cada momento esperaba ver el resplandor de los faroles en medio de la negrura, pero todo era oscuridad. La única luz eran los vacilantes rayos de nuestros propios faroles, sobre los cuales flotaba, como una nube blanca, el vaho de los extenuados caballos. Ahora podíamos ver la arenosa carretera que se extendía blanca ante nosotros, pero no había en ella indicios de vehículo alguno. Los pasajeros se arrellanaron en sus asientos con un suspiro de satisfacción que parecía burlarse de mi decepción. Estaba ya pensando qué sería lo mejor que podría hacer, cuando el cochero, mirando su reloj, dijo a los demás algo que apenas pude escuchar, pues habló en voz calmosa y muy baja. Creo que dijo: «1 hora antes de tiempo». Después, en un alemán peor aún que el mío: «Aquí no hay ningún carruaje. No esperan al Ger, después de todo. Vendrá ahora a Bukovina y volverá mañana o pasado mañana. Mejor pasado mañana». Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar, piafar y encabritarse furiosamente hasta el punto que el cochero tuvo que sujetarlos. Después, en medio de un coro de chillidos de los campesinos y al tiempo que todos se santiguaban, una calesa tirada por 4 caballos se nos acercó por detrás, pasó junto a nosotros y se detuvo. Gracias a la luz de nuestros faroles que los iluminaban, pude ver que eran negros como el carbón y unos animales espléndidos. Los conducía un hombre alto con una larga barba de color castaño y un gran sombrero negro con el que parecía ocultar su rostro a nuestras miradas. Solo pude ver, cuando se volvió hacia nosotros, el destello de unos ojos muy brillantes que parecían rojos bajo los faroles. Y le dijo al cochero: «Esta noche ha llegado temprano, amigo». El cochero tartamudeó, contestando: «El Ger inglés tenía prisa». A lo que el desconocido replicó: «Supongo que por eso quería usted que fuese a Bukovina. No puede engañarme, amigo. Yo sé demasiado y mis caballos son veloces». Sonrió al hablar y la lámpara iluminó una boca de dura expresión con labios muy rojos y agudos dientes, tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros de viaje le susurró a otro en un verso de Lenore, de Burger: «Den die Toten Reitenstelle».
que significa pues los muertos viajan deprisa. El extraño cochero oyó evidentemente estas palabras porque alzó la vista al tiempo que en su rostro se dibujaba una sonrisa resplandeciente. El pasajero miró hacia otro lado y se santiguó con 2 dedos. «Deme el equipaje del Her», dijo el cochero, y con extraordinaria rapidez le alargaron mis maletas, que fueron acomodadas en la calesa. Después me apeé por un costado del coche, pues la calesa estaba pegada a su lado. Su conductor me ayudó cogiéndome del brazo con una mano que parecía una tenaza de acero. Su fuerza debía de ser prodigiosa. Tomó las riendas sin decir palabra, los caballos dieron la vuelta y nos lanzamos a la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás pude ver a la luz de los faroles el vapor de la respiración de los caballos y como proyectadas las figuras de los que habían sido mis compañeros de viaje santiguándose. El cochero hizo restallar su látigo y excitó a voces a los caballos, que se internaron en el camino de Bucovina. Al verles perderse en la oscuridad, sentí un extraño escalofrío y me invadió una sensación de soledad, pero una capa cayó sobre mis hombros y una manta sobre mis rodillas, y el cochero me dijo en un excelente alemán: «La noche es fría, mein Herr, y mi señor el conde me ha ordenado que le cuide. Hay una petaca de Slivovitz, licor de ciruelas del país, bajo el asiento, por si le apetece». No bebí nada, pero me confortó saber que estaba allí. Me sentí un tanto extraño, pero nada asustado. Creo que si hubiera habido alguna otra posibilidad, la habría aceptado en vez de continuar ese viaje desconocido en medio de la noche. El carruaje marchaba a toda velocidad cuando de pronto dio la vuelta por completo y se internó por otro camino recto. Me pareció que simplemente pasábamos una y otra vez por el mismo lugar. Me fijé en algunos puntos concretos y descubrí que así era. Me hubiera gustado preguntarle al cochero qué quería decir todo esto, pero realmente tuve miedo de hacerlo, pues pensé que en la situación en que me encontraba ninguna protesta hubiera servido de nada en caso de que existiera la intención de que nos retrasáramos. Al poco, sin embargo, sentí la curiosidad de saber por cuánto tiempo saber cuánto tiempo había pasado. Encendí una cerilla y a su resplandor miré mi reloj. Faltaban escasos minutos para la medianoche. Esto me sobresaltó un tanto, pues supongo que a la habitual superstición acerca de tal hora se añadían mis recientes experiencias. Comenzó entonces a ladrar un perro en alguna granja lejana, un largo y angustioso gemido, como causado por el miedo. Al primer perro se le unió otro y otro y otro, hasta que, traído por el viento, que ahora soplaba suavemente por el desfiladero, comenzó un tremendo coro de aullidos que parecía venir de toda la comarca, de tan lejos como la imaginación podía creer a través de las tinieblas de la noche. Al primer aullido, los caballos comenzaron a inquietarse y encabritarse, aunque el cochero les habló con suavidad y consiguió tranquilizarlos, pero temblaban y sudaban como después de una carrera desbocada tras un terror repentino. Después, lejos en la distancia, en las montañas que teníamos a cada lado, comenzaron unos aullidos más fuertes y agudos, los de los lobos, que afectaron tanto a los caballos como a mí mismo, pues llegué a pensar en saltar de la calesa y escapar corriendo, mientras que los animales se agitaban y encabritaban de nuevo tan furiosamente que el cochero tuvo que utilizar toda su gran fuerza para sujetarlos. Sin embargo, después de unos pocos minutos, mis oídos se acostumbraron a los aullidos y los caballos se calmaron, con lo que el cochero pudo bajarse y acercarse a ellos. Les acarició y tranquilizó, susurrándoles algo en sus orejas, como yo había oído que hacen los domadores de caballos. Ello tuvo un efecto extraordinario, pues con las caricias volvieron a ser manejables de nuevo, aunque todavía temblaban. El cochero regresó otra vez a su asiento y, sacudiendo las riendas, arrancó a gran velocidad, esta vez llegados al extremo más lejano del desfiladero. Giró de improviso por un estrecho camino que torcía bruscamente hacia la derecha. Pronto quedamos rodeados por los árboles que en algunos puntos formaban como un arco por encima del camino, hasta parecer que atravesábamos un túnel, y de nuevo grandes y amenazadoras rocas nos vigilaban por ambos lados. Podíamos escuchar, como si estuviéramos guarecidos en un refugio, que arreciaba el viento, pues gemía y silbaba por entre las rocas, y que las ramas de los árboles chocaban unas contra otras conforme seguíamos adelante.
El frío se hacía cada vez más intenso hasta que comenzó a caer una fina nieve en forma de polvo y pronto nosotros y todo nuestro entorno se cubrió con un blanco manto. El cortante viento todavía nos traía los ladridos de los perros, aunque se iban debilitando conforme seguíamos nuestro camino. Los aullidos de los lobos parecían estar cada vez más cerca, como si nos rodeasen por todas partes. Me invadió un temer espantoso compartido por los caballos, pero el cochero permaneció imperturbable. Movía su cabeza a uno y otro lado, pero yo no podía ver nada en medio de las tinieblas. De improviso distinguí a nuestra izquierda el débil resplandor de una llama azul. El cochero la vio al mismo tiempo que yo. Detuvo de inmediato a los caballos y saltando a tierra desapareció en la noche. Yo no supe qué hacer, y menos con los aullidos de los lobos cada vez más cercanos, pero mientras dudaba desapareció el cochero de repente y sin decir una sola palabra regresó a su puesto y continuamos nuestro viaje. Creo que debí de quedarme dormido y haber soñado con el incidente ocurrido, pues parecía repetirse continuamente. Y ahora, recordándolo, es como una especie de horrible pesadilla. Una de las veces, la llama apareció tan cerca del camino que incluso en las tinieblas que nos rodeaban pude ver los movimientos del cochero. Se dirigió con rapidez hacia donde surgía la llama azul. Debía de ser muy débil, pues no parecía iluminar ni siquiera en torno suyo. Y cogió unas cuantas piedras amontonándolas de cierta manera. De inmediato se produjo un extraño efecto óptico. Cuando él se interpuso entre la llama y yo, no la tapó, sino que podía seguir viendo, como si nada, su parpadeo fantasmal. Eso me asustó, pero como el dicho efecto fue solo momentáneo, supuse que mis ojos me engañaban de tanto forzarlos en la oscuridad. Después y por algún tiempo no hubo más llamas azules y nos hundimos en las tinieblas a toda velocidad, con el aullido de los lobos a nuestro alrededor, como si nos siguieran girando en torno a nosotros. Por último, llegó un momento en el que el cochero paró de nuevo para alejarse más que en las ocasiones anteriores, y durante su ausencia los caballos se pusieron a temblar más fuertemente que nunca y a resoplar y relinchar aterrorizados. No podía saber el porqué, pues el aullido de los lobos había cesado por completo, pero justo entonces apareció la luna navegando por entre las negras nubes detrás de la recortada cresta de una escarpada roca cubierta de pinos, y pude ver así, rodeándonos, un círculo de lobos de blancos dientes y colgantes lenguas rojas, patas largas y nervudas y pelaje hirsuto. Eran 100 veces más terribles con este torvo silencio que incluso cuando aullaban. En cuanto a mí, me sentí paralizado de terror. Solo cuando un hombre se encuentra frente a frente con horrores tales que puede comprender su verdadera importancia. De improviso los lobos comenzaron a aullar, como si la luz de la luna ejerciese algún influjo peculiar sobre ellos. Los caballos pateaban y se encabritaban, mirando con desesperación en torno suyo, con ojos que giraban en sus órbitas de una forma que daba lástima verlos. Pero el viviente círculo de terror les rodeaba por todas partes y se veían obligados a permanecer dentro del mismo. Llamé al cochero para que volviera, pues me pareció que nuestra única oportunidad consistía en intentar romper el cerco y aullar y ayudarle a que regresara. Grité y golpeé el costado de la calesa, esperando que ello espantase a los lobos de esa parte y así darle la posibilidad de llegar hasta el carruaje. No sé cómo lo hizo, pero le pude oír alzando su voz en tono imperioso y mirando hacia donde salían sus palabras, le vi parado en medio del camino. Al agitar sus largos brazos como si alejase algún obstáculo invisible, los lobos retrocedieron más y más. Fue justamente entonces cuando una espesa nube pasó por delante de la luna, de modo que de nuevo quedamos sumidos en la oscuridad. Cuando pude volver a ver algo, el cochero estaba subiendo a la calesa y los lobos habían desaparecido. Todo había sido tan extraño y misterioso que me invadió un espantoso temor y tuve miedo de hablar o de moverme. El tiempo parecía interminable mientras corríamos. Ahora, en una oscuridad casi total, ya que las inquietas nubes habían ocultado la luna. Íbamos cuesta arriba, con ocasionales momentos de rápido descenso, pero nuestra marcha en su conjunto era ascendente. De repente me percaté de que el cochero detenía a los caballos en el patio de un enorme y ruinoso castillo de cuyas altas y negras ventanas no salía ni un solo rayo de luz, y con unas almenas que mostraban su mellada silueta contra el cielo iluminado por la luna.
Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Diario de Jonathan Harker, continuación. 5 de mayo. Debí de dormirme, pues si hubiese estado completamente despierto, sin duda me habría dado cuenta de que nos acercábamos a tan notable lugar. En las tinieblas el patio parecía de considerables dimensiones y como tenía varios accesos oscuros que salían de él bajo grandes arcos semicirculares, quizá parecía más grande de lo que en realidad era. Todavía no he tenido la oportunidad para verlo de día. Cuando la calesa se detuvo, el cochero echó pie a tierra y me ofreció su mano para ayudarme a bajar. No pude por menos otra vez de notar su prodigiosa fuerza. Su mano parecía verdaderamente como una tenaza de acero que hubiera podido aplastar la mía si él se lo hubiera propuesto. Después cogió mis trastos y los depositó en tierra junto a mí, mientras yo permanecía cerca de un gran portón viejo y tachonado con grandes clavos de hierro instalado entre dos enormes sillares. Pude notar, incluso en la oscuridad, que las piedras estaban todas talladas, pero muy desgastadas por la acción del tiempo, y que los elementos... por la acción del tiempo y de los elementos. Mientras yo permanecía allí, el cochero subió de nuevo a su asiento y sacudió las riendas. Los caballos emprendieron la marcha y el carruaje desapareció por una de las oscuras aberturas. Permanecí en silencio donde estaba, pues no sabía qué hacer. No había señales de campanillas ni llamadores, y no parecía posible que mi voz atravesara los torvos muros ni opacos ventanales. Esperé un tiempo que me pareció eterno y sentí que me asaltaban dudas y temores. ¿A qué clase de sitio había llegado? ¿Y entre qué clase de gente había caído? ¿En qué aventura me había embarcado? ¿Era este un suceso normal en la vida de un pasante de abogado enviado a tratar sobre la adquisición de una propiedad en Londres por parte de un extranjero? Pasante de abogado. A Mina no le gustaba. Abogado, pues... Justo antes de salir de Londres supe que había tenido éxito en mi examen. Ahora soy abogado hecho y derecho. Empecé a frotarme los ojos y a pellizcarme para comprobar que estaba despierto. Todo parecía como una horrible pesadilla de la cual despertaría pronto para encontrarme en mi casa con la luz del amanecer queriendo entrar un día de trabajo. Pero mi cuerpo respondió a la prueba de los pellizcos y mis ojos no me engañaban. Yo estaba sin duda despierto y en medio de los Cárpatos. Lo único que podía hacer era tener paciencia y esperar la venida del nuevo día. En el preciso momento en el que llegué a esta conclusión, oí unos sonoros pasos que se acercaban por el otro lado de la gran puerta y vi, a través de las hendiduras, el brillo de una luz aproximándose. Después fue el ruido de cadenas y el rechinar de grandes cerrojos al ser descorridos. Giró una llave con el fuerte chirrido de la falta de uso y la gran puerta se abrió. Al otro lado apareció un anciano alto, perfectamente afeitado, excepción hecha de un blanco bigote, vestido de negro de pies a cabeza y sin un solo detalle de color. Llevaba en la mano una antigua lámpara de plata, cuya llama ardía sin tubo ni globo protector de ninguna clase y que proyectaba largas y temblorosas sombras al oscilar con la corriente que dejaba pasar la puerta abierta. El anciano extendió hacia mí su mano derecha con un gesto de cortesía y dijo en un excelente inglés, si bien con extraña entonación: «Bienvenido a mi casa, entre libremente y por su propia voluntad». No hizo intención alguna de acercarse a mí, sino que permanecí donde estaba, al igual que una estatua, y como si su gesto de bienvenida le hubiese convertido en piedra. Sin embargo, en el instante mismo en que traspasé el umbral, se adelantó con una especie de impulso y, alargando su mano, tomó la mía con tal vigor que me hizo vacilar, vigor que no disminuyó por el hecho de que parecía tan fría como el hielo, más semejante a la de un muerto que a la de un ser vivo. Dijo de nuevo: «Bienvenido a mi casa, entre libremente, váyase sin novedad y deje aquí algo de la felicidad que trae». La fuerza de su apretón de manos se parecía tanto a la que había notado en el cochero, cuyo rostro yo no había visto, que por un momento dudé de si no eran quizá la misma persona a quien estaba hablando ahora. Para asegurarme, dije con tono interrogante: «¿El conde Drácula?». Se inclinó ceremoniosamente mientras respondía: «Soy Drácula y le doy la bienvenida a mi casa, Mr. Harker. Entre, el aire de la noche es frío y seguramente usted necesita comer algo y descansar». Mientras hablaba, puso la lámpara en un soporte de la pared y, dando unos pasos, cogió mi equipaje antes de que yo pudiera anticiparme. Protesté, pero insistió:
De ningún modo, señor, es usted mi invitado. Es tarde y mis criados ya no están disponibles. Permítame que sea yo quien se ocupe de su comodidad. Insistió en llevar mis maletas a lo largo del corredor y después por una gran escalera de caracol y por otro largo pasillo sobre cuyas losas de piedra resonaban fuertemente nuestros pasos. Por último abrió una pesada puerta y me alegré de ver una habitación bien iluminada, con una mesa dispuesta para la cena y una enorme chimenea en la que ardía un gran fuego de leños chisporroteantes. El conde se detuvo, dejó en el suelo las maletas, cerró la puerta y cruzando la habitación abrió otra puerta que conducía a un pequeño cuarto octogonal iluminado por una sola lámpara a lo que parecía sin ninguna clase de ventana. Cruzándolo, abrió una puerta más y me indicó que pasara. Fue una visión acogedora, pues se trataba de un gran dormitorio iluminado y calentado por los troncos de otra enorme chimenea que exhalaban hacia arriba un cavernoso rugido. El conde dejó mi equipaje y se retiró, diciendo antes de cerrar: «Después de su viaje necesitará refrescarse y alejarse. Confío en que encontrará todo lo que necesite. Cuando haya terminado, venga a la otra habitación. Allí encontrará preparada su cena». La luz y el calor y el cortés recibimiento del conde habían disparado todas mis dudas y temores. Una vez recuperado mi estado normal, descubrí que estaba muerto de hambre, así que me arreglé rápidamente y me dirigí a la otra habitación. Encontré la cena ya servida. Mi anfitrión, de pie junto a la gran chimenea y apoyado en ella, me señaló la mesa con un elegante gesto de su mano y dijo: «Se lo ruego, siéntese y sírvase lo que guste. Confío en que me disculpe si no me uno a usted, pero ya comí y nunca ceno». Le entregué la carta sellada que me había confiado Mr. Hawkins, la abrió y la leyó atentamente. Después, con una encantadora sonrisa, me la devolvió para que yo también la leyera. Al menos un pasaje me hizo sentirme halagado. «Lamento mucho que un ataque de gota, de la que sufro constantemente, me prohíba por completo cualquier viaje por algún tiempo, pero tengo la satisfacción de decir que le envío un sustituto en el cual tengo depositada toda mi confianza más absoluta. Se trata de un joven lleno de energía y talento a su propia manera y de total lealtad. Es discreto, reservado y se ha hecho un hombre trabajando. Estará a su disposición en todo lo que usted necesite durante su estancia ahí y cumplirá sus instrucciones en todo». El conde se acercó a la mesa y destapó una fuente y yo casi me lancé de inmediato sobre el excelente pollo asado. En esto, junto con algo de queso, una ensalada y una botella de viejo Tokay, de la que tomé 2 vasos, consistió mi cena. Mientras yo comía, el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje y poco a poco le conté todas las incidencias del mismo. Cuando acabé la narración, ya había terminado de cenar y a ruego de mi anfitrión acerqué una silla al fuego y comencé a fumar un cigarro puro que me había ofrecido, al tiempo que se excusaba diciendo que él no fumaba. Pude entonces observarle y descubrí que tenía una fisionomía muy acusada. Su rostro era notoriamente aguileño y alto el puente de su nariz, la cual era delgada y con las aletas arqueadas de modo peculiar. La frente la tenía asimismo alta y abombada y escaso cabello en torno a las sienes, pero muy abundante por lo demás. Las cejas muy pobladas y casi juntas eran tan selváticas que sus pelos parecían curvarse debido a su profusión. La boca, hasta donde pude verla bajo el espeso bigote, tenía un aspecto firme y más bien cruel, con dientes extrañamente blancos y afilados que le asomaban por entre los labios, cuyo notable color rojo era una muestra de asombrosa vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran muy blancas y terminaban de forma muy puntiaguda, la barbilla ancha y fuerte y las mejillas firmes, aún delgadas. La impresión general que daba era de extraordinaria palidez. Hasta ahora solo había visto sus manos por el dorso, mientras las tenía apoyadas sobre las rodillas, junto a la chimenea, y me habían parecido más bien blancas y delicadas, pero ahora, teniéndolas tan cerca, me di cuenta de que eran toscas, anchas y con dedos rechonchos. Y algo muy extraño, tenía vello en el centro de las palmas. Las uñas eran largas y finas y terminaban en afilada punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y me tocó con sus manos, no pude por menos de reprimir un estremecimiento. Pudo deberse a que su aliento era fétido, pero sentí una horrible náusea que no pude evitar. El conde
Evidentemente, dándose cuenta de ello, se echó hacia atrás, sonrió con una especie de mueca, con lo que mostró más de lo que yo había visto hasta entonces de sus protuberantes dientes, y volvió a sentarse en su lugar junto a la chimenea. Ambos permanecimos en silencio un tiempo, y cuando miré hacia la ventana vi las primeras y tenues luces del amanecer. Parecía haber un extraño silencio por doquier, pero poniendo atención pude escuchar, viniendo de las profundidades del valle, el aullido de muchos lobos. Los ojos del conde resplandecieron y dijo: «Escúchelos, los hijos de la noche. ¿Qué concierto hacen?». Y notando, supongo, algún gesto extraño en mi rostro, añadió: «Ah, señor mío, ustedes, los habitantes de las ciudades, no pueden comprender lo que siente el cazador». Se puso en pie. «Pero usted estará cansado, su dormitorio está ya preparado y mañana puede descansar tanto como quiera. Estaré ausente hasta la tarde, así pues, duerma bien y tenga buenos sueños». Y con una cortés reverencia me abrió la puerta de la habitación octogonal y entré en mi dormitorio. Me siento en un mar de confusiones. Dudo, temo, pienso en extrañas cosas que no me atrevo a confesarme a mí mismo. ¡Ay, que Dios me proteja, aunque solo sea por los seres a quienes quiero! 7 de mayo. Amanece de nuevo, pero he descansado y disfrutado las últimas 24 horas. Dormí hasta tarde y me desperté por mí mismo. Una vez vestido, me dirigí a la habitación donde había cenado la noche anterior y me encontré con un desayuno frío, con el café mantenido caliente gracias al recipiente colocado junto al fuego de la chimenea, y sobre la mesa había una tarjeta en que podía leerse: «He de ausentarme por un rato. No me espere, Drácula». Así pues me senté a disfrutar de una buena comida. Cuando acabé busqué una campanilla para avisar a los criados de que ya había terminado, pero no encontré ninguna. En esta casa hay sin duda algunas deficiencias, teniendo en cuenta las extraordinarias evidencias de riqueza que me rodean. La vajilla es de oro y tan bellamente trabajada que debe de tener un enorme valor. Las cortinas y el tapizado de sillones y sofás, así como los cortinajes de mi cama, todo ello con los más costosos y hermosos tejidos, debieron de tener un valor fabuloso cuando fueron hechos, pues a pesar de tener varios siglos se conservaban en excelente estado. He visto algo parecido en Hampton Court, pero ya raído, deshilachado y comido por las polillas. En cambio, no hay ni un solo espejo en ninguna de las habitaciones. No lo hay ni siquiera en la mesita del tocador, y he tenido que sacar de mi maleta el espejo que uso para afeitarme o peinarme. No he visto criado en alguno ni escuchado nada en los aledaños del castillo, excepto el aullido de los lobos. Cuando hube acabado lo que no sé si llamar desayuno o cena, pues eran entre las 5 o 6 de la tarde, miré a mi alrededor buscando algo para leer, ya que no quería andar por el castillo sin pedirle permiso al conde. No había absolutamente nada en la habitación, ni libro ni periódico, ni siquiera recado de escribir, así que abrí otra puerta y me encontré con una especie de biblioteca. Quise abrir la puerta que se encontraba justo enfrente, pero estaba cerrada con llave. En la biblioteca, para mi gran delicia, había un gran número de libros ingleses que ocupaban estantes enteros, así como volúmenes encuadernados de revistas y periódicos. En el centro de la estancia una mesa estaba también cubierta con publicaciones inglesas, pero ninguna de fecha reciente. Los libros eran de las más diversas materias: historia, geografía, política, economía política, botánica, geología, leyes, y todos relativos a Inglaterra y a la vida, costumbres y actitudes inglesas. Había incluso obras de referencia, tales como el London Directory, los libros de Red y Blue, el Whitaker Almanac, los escalafones del ejército y la marina, y algo que me alegró el corazón: el directorio legal. Mientras estaba mirando los libros, se abrió la puerta y entró el conde. Me saludó cordialmente y manifestó su deseo de que yo hubiera descansado bien. Después continuó: «Me satisface que haya sabido cómo llegar hasta aquí, pues estoy seguro de que hay muchas cosas que le interesarán. Estos amigos», y pasó la mano por varios de los libros, «han sido buenos compañeros míos y durante varios años, desde que tuve la idea de ir a Londres, me han proporcionado muchas horas placenteras. Gracias a ellos he llegado a conocer vuestra gran Inglaterra, o conocerla y amarla. Deseo caminar por las populosas calles de vuestro inmenso Londres, sumergirme en el torbellino y el torrente de su humanidad, compartir su vida, sus cambios, su muerte y todo aquello que hace que sea lo que es.
mas por desgracia hasta ahora solo conozco su lengua a través de los libros. Como usted, amigo mío, veo que podré hablar. Pero, conde, dije, usted conoce y habla el inglés perfectamente. Hizo una cortés reverencia. Le agradezco, amigo mío, su halagadora opinión, pero temo que aún me queda algo de camino por recorrer. Cierto, conozco la gramática y las palabras, pero no sé cómo hablar. Usted, sin duda, habla de manera excelente, dije. No es así, respondió. Sé bien que si yo fuera a Londres y hablara, todos me identificarían como un extranjero. No me basta. Soy un noble, un boyardo. Aquí las gentes me conocen y soy el señor, pero un extranjero en tierra extranjera no es nadie. No le conocen, y no conocerle significa no respetarle. Me conformo con ser como los demás, de modo que nadie se pare al verme, ni deje de hablar al escuchar mis palabras para exclamar: ¡Oh, un extranjero! He sido señor durante tanto tiempo que quisiera seguir siéndolo, o al menos que nadie pueda serlo de mí. Usted ha venido aquí no solo como agente de mi amigo Peter Hawkins de Exeter, para informarme de todo lo relativo a mi nueva propiedad londinense. Espero que permanezca conmigo descansando por algún tiempo, de manera que gracias a nuestras conversaciones pueda aprender la entonación inglesa y me diga cuándo cometo un error, por pequeño que sea. Lamento haber estado ausente hoy por tanto tiempo, pero usted sabrá perdonar, lo sé, a quien como yo tiene entre manos muchos asuntos importantes. Naturalmente le dije todo lo que pude acerca de mi buena voluntad y le pregunté si yo podía entrar en esta habitación en cualquier momento. Respondió: sí, claro está, usted puede ir a cualquier parte del castillo que desee, excepto cuando encuentre una puerta cerrada con llave, la cual sin duda no querrá trasponer. Hay razones para que todas las cosas sean como son, y si lo viese como yo le veo, y supiese lo que yo sé, quizá lo entendería mejor. Tras decirle que estaba seguro de ello, prosiguió así: estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son las de ustedes y hay muchas cosas que le parecerán extrañas. Pero por lo que usted me ha contado de las experiencias que ha tenido hasta ahora, ya sabe usted algo de las raras cosas que suelen suceder por aquí. Esto condujo a una larga conversación y, como era evidente que el conde quería hablar, aunque solo fuera por el gusto de hacerlo, le hice muchas preguntas acerca de lo que me habían ocurrido o de otras cosas de que tenía noticia. Unas veces se escabullía del tema y otras cambiaba de conversación, pretendiendo que no me entendía, mas por lo general contestó de la manera más franca. En cierto momento, conforme pasaba el tiempo y yo iba cogiendo cada vez más confianza, pregunté por algunas de las extrañas cosas que habían ocurrido la noche pasada, como por ejemplo, por qué el cochero se dirigía hacia los lugares en que habíamos visto las llamas azules. ¿Era realmente cierto que indicaban dónde había oro oculto? Me explicó que se creía comúnmente que en una cierta noche del año, la pasada en efecto, cuando se supone que todos los malos espíritus campan libremente, es posible ver una llama azul en cualquier sitio donde haya sido escondido un tesoro. Y continuó: no caben grandes dudas acerca de que en el territorio por donde usted vino anoche haya algún tesoro escondido, pues fue durante siglos campo de batalla entre válacos, sajones y turcos. En realidad no hay un palmo de tierra en toda esta región que no haya sido regado con la sangre de los hombres, patriotas o invasores. En el pasado hubo épocas turbulentas en que austriacos y húngaros llegaban en hordas y los patriotas salían a su encuentro, hombres y mujeres, ancianos y niños también, y les esperaban entre las escarpadas rocas de los desfiladeros para sembrar la destrucción entre aquellos con sus avalanchas de piedra. Si el invasor triunfaba, encontraba poca cosa, pero todo había sido escondido bajo la tierra acogedora.
¿Pero cómo? Dije. ¿Permanece todo eso sin ser descubierto cuando hay una indicación tan segura de que si la gente se toma la molestia de mirar? El conde sonrió y al replegarse sus labios sobre las encías quedaron al descubierto de extraña manera los colmillos, largos y afilados. Contestó. Porque el campesino es en el fondo cobarde y estúpido. Esas llamas aparecen solo una noche y esa noche nadie de esta tierra se atreverá a salir de su casa si lo puede evitar. Y mi querido amigo, aunque saliera, no sabría qué hacer. Ni siquiera ese campesino del que usted me dijo que marcó el sitio de la llama sabría dónde buscar a la luz del día sus propias señales. Me atrevería a juzgar que usted mismo no sería capaz de volver a encontrar esos sitios. Tiene usted razón, dije. Un muerto sabría buscarlos tanto como yo. Después de esto hablamos de otras cosas y el conde dijo por fin: Bien, cuénteme de Londres y de la casa que usted me ha buscado. Tras disculparme por este descuido mío, fui a la habitación para sacar los oportunos papeles de mi maleta. Mientras los estaba ordenando, escuché un sonido como de porcelana y plata en la estancia contigua y al pasar por ella vi que habían despejado la mesa y encendido una lámpara, pues la oscuridad era ya evidente. También estaban encendidas las lámparas del estudio o biblioteca y me encontré al conde recostado en el sofá y leyendo nada menos que la Bradshaw Guide de Inglaterra. Al llegar yo, quitó libros y papeles de la mesa y ambos nos hundimos en toda clase de planos, escrituras y números acerca de la situación de la casa y de sus alrededores. Estaba claro que había estudiado previamente todo lo que pudo conseguir sobre la cuestión de la vecindad, pues en última instancia era evidente que él sabía mucho más que yo acerca del asunto. Cuando así se lo dije, me contestó: Bien, pero amigo mío, no es necesario que yo lo sepa. Cuando me vaya allí estaré solo y mi amigo Harker Jonathan... No, perdóneme, he caído en la costumbre de mi país de poner primero el apellido. Mi amigo Jonathan Harker no estará a mi lado para corregirme y ayudarme. Estará en Exeter, a kilómetros de distancia, trabajando probablemente en papeles legales con mi otro amigo, Mr. Hawkins. Así pues, nos enfrascamos en la cuestión de la compra de la propiedad de Parflet. Cuando le hube explicado la cuestión, obteniendo la firma, los documentos necesarios y escrito una carta para llevarla al correo junto con dichos documentos a Mr. Hawkins, comenzó a preguntarme cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Le leí las notas que había tomado en su momento y que reproduzco aquí. En Parflet, en un camino secundario, encontré una casa que parece reunir los requisitos necesarios y con un cartel muy deteriorado anunciando que estaba en venta. Está rodeada por un alto muro de antigua estructura, construido con grandes piedras y que no ha sido reparado desde hace muchos años. Las puertas cerradas son de maciza madera de roble y de hierro, completamente oxidado. La finca se llama Carfax, sin duda corrupción del antiguo Quatre Fas, ya que el edificio tiene 4 fachadas de acuerdo con los puntos cardinales de la brújula. La propiedad tiene algo más de 8 hectáreas y está rodeada completamente por el sólido muro de piedra antes mencionado. Hay muchos árboles, lo que hace que la finca parezca un tanto sombría en ciertos lugares. También hay un profundo y oscuro estanque y pequeño lago, sin duda alimentado por algunos nacederos, pues el agua es clara y se desliza formando un arroyo de buen tamaño. La mansión es muy grande y yo diría que de la época medieval, pues una parte de ella está edificada con sillares enormemente gruesos con solo unas pocas ventanas, altas y enrejadas. Parece parte del torreón de un castillo y próxima a una vieja capilla o iglesia. Aquí no pude entrar, pues no tenía la llave de la puerta que conducía a ella desde la casa, pero tomé vistas desde diferentes puntos con mi Kodak. La casa ha sido reformada, pero de un modo muy desordenado, y solo puedo conjeturar la extensión de terreno que ocupa.
que debe de ser mucha. Hay escasos edificios cerca, uno de los cuales, muy grande y recientemente reformado, ha sido convertido en un manicomio privado. Sin embargo, no es visible desde la finca. Cuando hube acabado, dijo el conde: «Me alegro de que sea vieja y grande. Yo pertenezco a una antigua familia y vivir en una casa nueva acabaría conmigo. Una casa no se hace habitable en un día. Y después de todo, qué pocos días hacen falta para sumar un siglo. Me alegra también que haya una vieja capilla. A nosotros, los nobles transilvanos, no nos gusta pensar que nuestros huesos puedan acabar entre los muertos del vulgo. No busco diversión ni regocijo, ni tampoco la brillante voluptuosidad del sol ni las aguas destellantes que tanto gustan a la juventud y a las gentes alegres. Ya no soy joven, mi corazón, fatigado tras años de llorar por los muertos, no palpita con alegría, más aún los muros del castillo están rotos, las sombras son muchas y el frío viento sopla por entre las medallas almenas y desencajados ventanales. Amo la sombra y la oscuridad y estar a solas con mi pensamiento siempre que puedo». Había algo en sus palabras y en su mirada que no parecía coincidir, o quizá era que sus facciones hacían que su sonrisa pareciese maligna y saturnina. De improviso, con una excusa, me dejó solo, pidiéndome que pusiera todos mis papeles en orden. No había pasado mucho tiempo fuera cuando yo comencé a mirar. No había pasado mucho tiempo fuera cuando yo comencé a mirar algunos de los libros que tenía a mi alrededor. Uno era un atlas de Inglaterra que encontré naturalmente abierto por Inglaterra, como si hubiese sido muy consultado. Noté que en algunos sitios había unas pequeñas marcas circulares y examinándolas vi que una de ellas estaba cerca de Londres, hacia el este, claramente donde se encontraba su nueva propiedad. Las otras dos correspondían a Exeter y a Whitby, en la costa de Yorkshire. Casi una hora después volvió el conde. «Ajá», dijo, «¿todavía con sus libros? Bien, pero no debe trabajar siempre. Venga, he sido informado de que su cena está ya dispuesta». Me cogió del brazo y fuimos a la habitación contigua donde encontré una excelente cena ya servida en la mesa. El conde se excusó de nuevo, pues había comido ya mientras estaba fuera, pero, al igual que hizo la noche anterior, se sentó y habló mientras yo cenaba. Cuando acabé me puse a fumar, al igual que la noche pasada, y el conde permaneció conmigo charlando y haciéndome preguntas sobre todos los temas imaginables, hora tras hora. Me di cuenta de que se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, ya que me sentía en la obligación de complacer en todo lo posible a mi anfitrión. Yo no tenía sueño, pues lo mucho que había dormido ayer me había descansado, pero no pude por menos de notar ese escalofrío que nos invade al comienzo del amanecer, que es, a su manera, como el cambio de la marea. Dicen que la gente que está a punto de morir fallece por lo general al amanecer o cuando cambia la marea. Todo el que exhausto y, por así decirlo, atado a su puesto haya sentido este cambio en la atmósfera, podrá entender bien lo que digo. De pronto escuchamos el canto de un gallo que, con sobrenatural estridencia, atravesaba el diáfano aire de la mañana. El conde Drácula, poniéndose en pie, dijo: «Vaya, he aquí el amanecer de nuevo. Qué descuidado soy, teniéndole en vela tanto tiempo. Usted debe hacer que su conversación sobre mi querido y nuevo país, Inglaterra, sea menos interesante de lo que es, para que yo no pueda olvidar cómo vuela el tiempo». Y con una cortés inclinación me dejó solo. Me fui al dormitorio y descorrí las cortinas, pero había poco que notar. Mi ventana daba al patio y todo lo que pude ver no fue sino el gris pálido de un cielo que se iba aclarando. Así que volví a echar las cortinas y me puse a escribir lo ocurrido en este día. 8 de mayo. Al comenzar este diario pensé que estaba siendo demasiado prolijo, pero ahora me alegro de haber sido tan detallista desde el principio, pues hay algo tan extraño en este lugar y en todo lo que le rodea que no puedo por menos de sentirme inquieto. Quisiera estar a salvo fuera de aquí o no haber venido nunca. Puede ser que esta sorprendente vida nocturna me esté afectando, pero ojalá fuera esto todo. Si hubiese alguien con quien hablar, podría soportarlo, pero no hay nadie. Solo tengo al conde Drácula para hablar y él... Me temo que yo soy el único ser viviente de este lugar. Voy a ser prosaico hasta que puedan serlo los hechos.
Ello me ayudará a resistir y evitar que mi imaginación se desboque. Si esto ocurre, estoy perdido. Permítaseme decir de inmediato cuál es mi situación, o parece ser. Después de haberme acostado y descansado apenas unas pocas horas, sentí que no podía dormir más y me levanté. Había colgado del espejo para asearme junto a la ventana y acababa de empezar a afeitarme. De repente sentí una mano en mi hombro y escuché la voz del conde que me decía: «Buenos días». Me sobresalté, pues me sorprendió no haberla visto, ya que el espejo reflejaba toda la habitación que tenía a mis espaldas. Al sobresaltarme, me corté ligeramente, pero no me di cuenta de ello en ese momento. Una vez que hube respondido al saludo del conde, volví a mirar el espejo para comprobar que me había equivocado. Esta vez no había error posible, pues el conde estaba cerca de mí y podía verle por encima de mi hombro, pero no se reflejaba en el espejo. Podía ver toda la habitación, pero no había en ella señal de un humano alguno, excepto yo mismo. Era algo sobrecogedor y, ocurriendo como colofón de tantas cosas extrañas, tuvo como resultado esa baja sensación de inquietud que siempre experimentaba cuando el conde estaba cerca de mí. En ese mismo instante vi que la herida había sangrado un poco y que la sangre deslizaba por mi barbilla. Dejé la navaja dándome al propio tiempo media vuelta para buscar un poco de esparadrapo. Cuando el conde vio mi rostro, sus ojos brillaron con una especie de furia demoníaca y de improviso me agarró por el cuello. Me eché hacia atrás y su mano rozó el rosario del que pendía el crucifijo que yo llevaba. Esto produjo en él un cambio instantáneo, pues su furia desapareció con tanta rapidez que yo casi no podía creer lo que había sucedido. «Ten cuidado», dijo. «Ten cuidado de no cortarte. En este país eso es más peligroso de lo que usted piensa». Después, cogiendo el espejo, añadió: «Y este es el miserable objeto que ha causado tal desgracia. Repugnante baratija propia de la vanidad del hombre, fuera con él». Y abriendo el pesado ventanal, con un tirón de su terrible mano, arrojó el espejo, que fue a romperse allá abajo, sobre las losas del patio, en 1000 pedazos. Después se retiró sin decir una sola palabra más. Esto es muy molesto, porque ahora no sé cómo me voy a afeitar, a menos que utilice la tapa de mi reloj o el fondo de la vacinilla, que afortunadamente es de metal. Cuando fui al comedor, el desayuno estaba ya preparado, pero no pude encontrar al conde en ninguna parte, así que desayuné yo solo. Es raro que hasta ahora no haya visto al conde comer ni beber. Debe de ser un hombre muy peculiar. Acabado mi desayuno, hice una pequeña exploración por el castillo. Salí por la escalera y me encontré una habitación orientada hacia el mediodía. La vista era magnífica y desde donde yo estaba podía contemplar perfectamente. El castillo está situado al borde de un terrible precipicio. Una piedra que cayese desde la ventana recorrería más de 300 metros sin tocar nada. Hasta donde alcanza la vista se distingue un mar de verdes copas de árboles y de vez en cuando una profunda cortadura que indica la existencia de un barranco. Aquí y allá unas hebras de plata señalan serpenteantes ríos que corren entre los bosques por escondidas gargantas. Pero no estoy de ánimo para describir bellezas, pues cuando hube visto el panorama me dediqué a explorar más por el castillo. Puertas por doquier, todas cerradas con llave y cerrojo. No hay salida posible, salvo por las ventanas de los muros del castillo. El castillo es una auténtica prisión, y yo soy su prisionero. Fin del capítulo 2.